Buenas noches, licenciado de Mata. Mi trabajo aborda la vida, el pensamiento y la influencia del filósofo Sócrates como una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y también en los antecedentes, tanto históricos, el contexto político y cultural de una Atenas democrática y también el pensamiento de Sócrates que transformó hasta hoy en día cómo entendemos la verdad, la virtud y la justicia. Por la historia sabemos de que Sócrates nació aproximadamente en el año 470 antes de Cristo, en una Atenas clásica, justamente cuando estaba en todo su esplendor, tanto político, militar como cultural, y vivió ahí también dos guerras. Y uno de estos conflictos debilitó realmente a la ciudad y cambió la vida totalmente política en ese tiempo. Él no escribió ningún libro, creía que la verdadera sabiduría se daba mediante el diálogo y principalmente en el intercambio directo de ideas. Entonces nos preguntamos cómo es que hasta hoy en día se conoce sobre el pensamiento de Sócrates. Pues gracias a tres autores principales que eran Aristófanes, Genofonte y Platón, quienes fueron los que sí escribieron todos los pensamientos de Sócrates, ya que él no los dejó plasmados en papel. Y también a través de ellos es que nos damos cuenta que él dedicó su vida a estar conversando en las plazas, en las calles, específicamente en la Angora de Atenas, ¿verdad? Y buscando siempre a través de esta reflexión y de su pensamiento crítico la verdad. Por eso mismo también fue acusado de corromper a los jóvenes, también de que la impiedad contra los dioses, y pues esto en su momento lo llevó a su muerte, debido a que él mantuvo su fidelidad a sus principios y por eso mismo también se convirtió en un símbolo de coherencia, de valentía y de compromiso con la verdad. Una frase que me gusta mucho y que resonó por muchos años en mi cabeza es que es muy conocida y es solo sé que no sé nada. Esta frase resume la actitud que lo caracterizaba. Sócrates decía que él no afirmaba realmente saber nada y que con esto reconocía él sus límites también del propio conocimiento, ¿verdad? Y entonces esta frase se encierra en tres puntos principales. La primera es la humildad intelectual. Sócrates sabía que aunque los demás creían que sabían mucho o que sabrían mucho sobre justicia o sobre virtud, su conocimiento hasta cierto punto era superficial. Y entonces él decía que en esta humildad, reconocer la propia ignorancia para él era una muestra de sabiduría. El segundo punto de partida era del conocimiento. Entonces, admitir que no se sabe todo en el primer paso. Y ese era el primer paso para poder comenzar a buscar la verdad, pero con una mente abierta. La tercera era, o el tercer punto era la crítica a la falsa sabiduría. Él siempre utilizaba el diálogo y la ironía para demostrarle a los políticos, a los poetas, a los artesanos y a los con el que él mantenía los diálogos, era de que muchas veces sus creencias no eran firmes y tampoco coherentes. Entonces, Sócrates les enseñaba que la verdadera sabiduría no consistía en creer que se sabe todo, sino en reconocer nuestra propia ignorancia y buscar entonces constante conocimiento y sobre todo que fuera un conocimiento auténtico. Algo que es importante mencionar es que el pensamiento de Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la filosofía, porque antes los filósofos se interesaban mucho más en el origen del cosmos y en la naturaleza.
Sin embargo, Sócrates centró más la atención en el ser humano, en la ética y en la virtud. Y por eso de ahí viene el método socrático, que se basa en el diálogo, la pregunta y la reflexión. Y entonces Sócrates nunca daba respuestas, sino que solo guiaba a las personas a que descubrieran la verdad por sí mismos, y a este proceso se le conoce como mayéutica, que significa el arte de dar a luz ideas. Así también lo que él hacía era que él hacía muchas preguntas, entonces en base a eso ayudaba a las personas a que pudieran examinar sus propias creencias y también asimismo encontrar su propia comprensión de las cosas. Y también a esto le sumaba la ironía socrática, ¿verdad? Que consistía en fingir ignorancia para que el otro expresara sus ideas, y poco a poco también iba reconociendo sus contradicciones. Entonces, de tal forma, el diálogo siempre se convertía en un camino para la verdad. En su momento también Sócrates tuvo influencia de otros pensadores, ¿verdad? De los sofistas tomó la importancia del debate y también del discurso público, pero sí rechazó el relativismo moral. Y del pensamiento religioso popular mantuvo una idea nada más de que siempre hay una voz interior que le advierte a uno como ser humano a hacer lo correcto. Otro aspecto importante es que para él la ética era el centro de la filosofía. Creía que el conocimiento verdadero conduce necesariamente a la virtud, y que nadie actúa por mal propósito, sino quien obra mal lo hace por ignorancia. Eso era lo que él creía. Y tres de los aspectos más importantes que podemos destacar son los siguientes. El primero es el método dialéctico, que es la base del razonamiento lógico y del análisis crítico. La segunda era la prioridad de la ética sobre todas las explicaciones del cosmos. El tercero era su énfasis en la autoevaluación, que debía de ser constante, que promueve una responsabilidad individual, ¿verdad?, de cada uno. Y el cuarto era la influencia filosófica, política, jurídica, para plantear cuestionamientos sobre la justicia, la ley y la obediencia del ser humano a la obediencia civil. Asimismo, también Sócrates promovía una filosofía práctica que se centrara en la búsqueda de la virtud y del conocimiento moral, pero no daba doctrinas cerradas, sino un estilo de vida basado en el diálogo y la coherencia entre el pensamiento y la acción, que es como que uno habla y hace lo que predica, ¿verdad? Su idea central era el conocimiento de la justicia, que es una condición para actuar justamente y siguiendo lo fundamental del derecho moderno. La justicia jurídica actual es de un método socrático y que utiliza las formas más profesionales y capaces de razonar, argumentar y distinguir. Entonces esto nos ayuda a hacer los conceptos con realidad, y además hace énfasis también en la ética profesional y en la responsabilidad de los juristas frente a la ley. Y algunos aspectos positivos y negativos que tenemos e interesantes. Positivo porque es una herramienta poderosa para aclarar las ideas y promover el pensamiento crítico. Y en cierto modo, en un aspecto negativo es porque a veces no ofrece respuestas definitivas, dejando que la persona tenga un poco de dudas. Y lo interesante es porque se convierte en un diálogo y en una verdadera investigación que es compartida. Podemos concluir entonces que Sócrates transformó la orientación de la filosofía hacia la ética y la vida pública, y su método dialéctico sigue siendo la base de la pedagogía, crítica, análisis y análisis jurídico. El juicio y la muerte muestran la tensión entre el pensamiento y la autoridad política. Y una de sus enseñanzas más poderosas era, o final, conócete a ti mismo. Continúa siendo una invitación de reflexión, coherencia moral y compromiso con la verdad. Este es el legado que nos ha dejado vivo hoy Sócrates. Agradezco por su tiempo de escuchar y buscar también para sí mismos
buscar la sabiduría, la justicia y la vida guiada por la ética. Muchas gracias y feliz noche.